Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este video. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún mensaje de la palabra de Dios. También les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Si tienen algún pedido de oración o un testimonio que quieran compartir, por favor déjenlo en los comentarios. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro camino con el Señor. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de Proverbios 15, un capítulo lleno de sabiduría divina que puede transformar nuestras vidas. Mientras exploramos estos versículos, quiero que se imaginen caminando conmigo por un sendero iluminado por la luz de Dios, donde cada paso nos acerca más a su corazón y a la vida abundante que Él desea para nosotros. Comenzamos con el versículo 1 de Proverbios 15, que nos dice: La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Qué verdad tan poderosa para comenzar. En un mundo donde la tensión y el conflicto parecen estar a la orden del día, estas palabras resuenan con una sabiduría eterna. Me recuerda a la historia de Abigail en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Cuando su esposo Nabal ofendió a David con palabras ásperas, fue la respuesta suave y sabia de Abigail la que evitó un derramamiento de sangre. Imaginen por un momento una situación en sus propias vidas, tal vez en el trabajo o en casa, donde alguien los ha ofendido o les ha hablado con dureza. La reacción natural podría ser responder de la misma manera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos desafía a tomar un camino diferente. Una respuesta suave no significa ser débil. Al contrario, requiere una gran fortaleza interior y autocontrol. Es un acto de amor y madurez espiritual. Pasemos al versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, pero la boca de los necios hablará sandeces. Esto me hace pensar en Salomón, el autor de la mayoría de los proverbios. Dios le concedió una sabiduría sin igual, y sus palabras adornaron esa sabiduría de tal manera que incluso la reina de Sabá viajó desde lejos para escucharlo. En contraste, pensemos en los amigos de Job, que a pesar de sus buenas intenciones, a menudo hablaron necedades cuando intentaban consolar a Job en su sufrimiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde hemos hablado sin pensar, solo para lamentarlo después? Este versículo nos recuerda la importancia de cultivar la sabiduría y permitir que ésta se refleje en nuestras palabras. En un mundo inundado de información y opiniones, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras adornen la sabiduría? La respuesta está en acercarnos más a Dios, en estudiar su palabra y en pedir el discernimiento del Espíritu Santo. El versículo 3 nos presenta una verdad impactante. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esta omnipresencia de Dios puede ser tanto reconfortante como desafiante. Por un lado, nos asegura que nunca estamos solos, que Dios siempre está vigilando y cuidando de nosotros. Por otro lado, nos recuerda que no podemos esconder nada de Él. Pienso en la historia de Agar en el libro de Génesis. Cuando huyó al desierto, sintiéndose sola y abandonada, Dios la vio y la consoló. Ella lo llamó el Dios que me ve. Incluso en nuestros momentos más oscuros y solitarios, Dios nos ve y está con nosotros. Pero también pienso en Jonás, que trató de huir de la presencia de Dios. No importa a dónde fuera, los ojos del Señor estaban sobre él. Esta verdad nos llama a vivir con integridad, sabiendo que no podemos engañar a Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir si realmente internalizáramos esta verdad? El versículo 4 nos trae otra joya de sabiduría. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí vemos el poder de nuestras palabras para sanar o para herir. Me hace pensar en Bernabé, conocido como el Hijo de la Consolación en el libro de los Hechos. Sus palabras de ánimo y apoyo fueron como un árbol de vida para la iglesia primitiva, especialmente cuando defendió a Pablo ante los apóstoles. Por otro lado, las palabras perversas o hirientes pueden quebrantar el espíritu. Pensemos en cómo las palabras de desprecio de los hermanos de José
casi destruyeron su espíritu. Sin embargo, Dios usó esa experiencia para moldear el carácter de José y prepararlo para un propósito mayor. En nuestras interacciones diarias, somos más como Bernabé o como los hermanos de José. Nuestras palabras traen vida y sanidad o causan heridas y quebrantamiento. Este versículo nos desafía a ser conscientes del poder de nuestras palabras y a usarlas para edificar y no para destruir. Avancemos al versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Este versículo nos recuerda la importancia de la humildad y la disposición para aprender. La historia del rey Roboam en el primer libro de Reyes es un ejemplo clásico de las consecuencias de menospreciar el consejo sabio. Al rechazar el consejo de los ancianos y seguir el de sus jóvenes amigos, Roboam perdió gran parte del reino. En contraste, pensemos en Timoteo, que escuchó y siguió los consejos de Pablo, convirtiéndose en un líder eficaz en la iglesia primitiva. La disposición de Timoteo para aprender y ser corregido lo llevó a crecer en prudencia y sabiduría. En nuestra sociedad actual, donde se valora tanto la independencia y la autosuficiencia, este versículo nos desafía a valorar la sabiduría de aquellos que han caminado más tiempo con Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar consejos y correcciones o nos creemos autosuficientes? La verdadera prudencia viene de reconocer que siempre tenemos algo que aprender. El versículo 6 nos dice: En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Esta verdad nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide solo en términos materiales. La gran provisión en la casa del justo puede referirse no solo a bienes materiales, sino también a paz, amor, alegría y contentamiento. Pienso en la historia de la viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes. Aunque tenía muy poco en términos materiales, su obediencia a Dios a través del profeta Elías resultó en una provisión milagrosa. Por otro lado, podemos pensar en el rey Acab, que a pesar de su riqueza material, vivía en constante turbación debido a su impiedad. En nuestro mundo actual, donde el éxito a menudo se mide por las posesiones materiales, este versículo nos recuerda que la verdadera riqueza viene de vivir en justicia delante de Dios. ¿Qué tipo de provisión estamos buscando en nuestras vidas? ¿Estamos persiguiendo ganancias que al final solo traerán turbación a nuestras almas? El versículo 7 nos trae otra perla de sabiduría. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, mas no así el corazón de los necios. Este versículo subraya la importancia no solo de adquirir conocimiento, sino también de compartirlo. Me hace pensar en el apóstol Pablo, cuyos labios esparcieron el conocimiento del Evangelio por todo el mundo conocido de su tiempo. En contraste, podemos pensar en los falsos maestros que Pablo a menudo confrontaba, cuyo corazón necio los llevaba a esparcir enseñanzas erróneas y dañinas. En nuestra era de información, donde las redes sociales y el Internet nos dan plataformas para compartir nuestros pensamientos con el mundo, este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos esparciendo con nuestros labios y nuestras publicaciones? ¿Conocimiento sabio que edifica o necedades que pueden dañar a otros? Llegamos al versículo 8 que declara: El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Este versículo nos recuerda que Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. Pienso en la historia de Caín y Abel en Génesis. Ambos ofrecieron sacrificios, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque venía de un corazón recto. También me viene a la mente el profeta Samuel cuando le dijo al rey Saúl: «Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». 1 Samuel 15:22. Este versículo nos desafía a examinar nuestros corazones. Podemos estar haciendo todas las cosas correctas externamente, ir a la iglesia, dar ofrendas, servir en ministerios. Pero si nuestro corazón no está recto delante de Dios, estas acciones no tienen valor real. Por otro lado, la simple y sincera oración de un corazón recto es un gozo para Dios. En nuestro caminar diario con Dios,
Estamos más preocupados por las apariencias externas o por cultivar un corazón recto. ¿Nuestras oraciones son un gozo para Dios o simplemente una rutina vacía? Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos los primeros 8 versículos de Proverbios 15 y ya hemos descubierto tesoros de sabiduría que pueden transformar nuestras vidas. Pero hay mucho más por explorar en este capítulo. Les invito a que reflexionen sobre estas verdades, que las apliquen a sus vidas y que vuelvan a sintonizarnos para continuar nuestro viaje por Proverbios 15. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz. No son solo palabras en una página, sino verdades eternas que pueden cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Que el Espíritu Santo tome estas palabras y las aplique a nuestras situaciones específicas. Antes de terminar esta primera parte, quiero animarlos a que compartan en los comentarios cómo estos versículos han hablado a sus corazones. ¿Qué verdad les ha impactado más? ¿Cómo piensan aplicarla en sus vidas esta semana? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos vemos en la próxima sección, donde continuaremos explorando las riquezas de Proverbios 15. Que Dios los bendiga. El versículo 9 nos dice: Abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Esta verdad nos recuerda que Dios no es neutral en cuanto a cómo vivimos nuestras vidas. Me hace pensar en la historia de Enoc, de quien se dice que caminó con Dios. Génesis 5, versículo 22. Enoc eligió seguir la justicia, y su relación con Dios fue tan íntima que Dios lo llevó directamente al cielo sin que experimentara la muerte. Por otro lado, pensemos en el rey Manasés de Judá. Durante gran parte de su reinado siguió el camino de la impiedad, y sus acciones fueron una abominación para el Señor. Sin embargo, la historia de Manasés también nos muestra la increíble misericordia de Dios. Cuando Manasés finalmente se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. Este versículo nos desafía a examinar nuestros caminos. ¿Estamos siguiendo la justicia o hay áreas de nuestra vida que podrían ser consideradas una abominación para Dios? La buena noticia es que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos volver al camino de la justicia. Pasemos al versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Este versículo nos recuerda la importancia de estar abiertos a la corrección. Pienso en el rey David, quien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió graves errores. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado, David no rechazó la corrección, sino que se arrepintió profundamente. En contraste, pensemos en el rey Joacim, quien, cuando le leyeron las palabras de advertencia del profeta Jeremías, cortó el rollo y lo echó al fuego. Jeremías 36. Su rechazo a la corrección llevó a consecuencias desastrosas para él y para su nación. En nuestra vida diaria, ¿cómo respondemos cuando alguien nos señala un error o un área de crecimiento? ¿Nos molestamos y rechazamos la corrección o la recibimos con humildad, reconociendo que puede ser un instrumento de Dios para nuestro crecimiento? El versículo 11 nos presenta una verdad profunda. El Seol y el Abadón están delante del Señor. Cuánto más los corazones de los hombres. Este versículo nos recuerda que nada está oculto de la vista de Dios. Si incluso el reino de los muertos está expuesto ante Él, cuánto más nuestros corazones. Esto me recuerda las palabras de Dios a Samuel cuando iba a ungir al nuevo rey de Israel. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, versículo 7. Dios ve más allá de nuestras apariencias externas y conoce nuestros pensamientos más íntimos y nuestras motivaciones más profundas. Esta verdad puede ser tanto reconfortante como desafiante. Es reconfortante saber que Dios nos conoce completamente y aún así nos ama. Pero también es un desafío a vivir con integridad, sabiendo que no podemos engañar a Dios. ¿Estamos viviendo de una manera que pueda soportar el escrutinio de Dios? Avancemos al versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios.
Este versículo nos advierte sobre el peligro del orgullo y la arrogancia. Me hace pensar en Coré, Datán y Abiram en el libro de Números. Estos hombres se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, rechazando la reprensión y alejándose de la sabiduría. Su orgullo los llevó a un final trágico. En contraste, pensemos en el joven Josías, quien cuando escuchó las palabras de la ley que se habían encontrado en el templo, humilló su corazón y buscó la guía de los sabios. Su humildad y disposición para aprender llevaron a un gran avivamiento en Judá. En nuestra propia vida, ¿somos más como Coré o como Josías? ¿Rechazamos la corrección y nos alejamos de los sabios? ¿O buscamos activamente la sabiduría y estamos abiertos a la reprensión? El versículo 13 nos trae una hermosa verdad. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Este versículo nos recuerda el poder de la alegría y cómo afecta no solo nuestro interior, sino también nuestro exterior. Pienso en María, la madre de Jesús, cuando visitó a su prima Isabel. Su corazón estaba tan lleno de alegría que prorrumpió en un hermoso cántico de alabanza a Dios. Por otro lado, pensemos en Elías después de su victoria en el Monte Carmelo. A pesar de haber experimentado un gran triunfo, permitió que el miedo y el desánimo se apoderaran de su corazón, llevándolo a un estado de profunda depresión. Este versículo nos desafía a cultivar un corazón alegre, no basado en las circunstancias, sino en nuestra confianza en Dios. ¿Cómo podemos mantener esa alegría incluso en medio de las dificultades? El versículo 14 nos dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Este versículo subraya la importancia de buscar activamente la sabiduría. Me recuerda a Salomón, quien al inicio de su reinado pidió a Dios sabiduría por encima de todas las cosas. Su búsqueda de la sabiduría lo llevó a ser el hombre más sabio que haya vivido. En contraste, pensemos en los falsos profetas que Jeremías enfrentó. Estos hombres se alimentaban de necedades, proclamando paz cuando el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre la nación. En nuestra era de información abundante, este versículo nos desafía a ser cuidadosos con lo que alimentamos nuestras mentes y corazones. ¿Estamos buscando activamente la sabiduría de Dios o nos estamos llenando de las necedades del mundo? Llegamos al versículo 15, que nos presenta un contraste interesante. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Este versículo nos recuerda que nuestra perspectiva y actitud pueden tener un impacto significativo en cómo experimentamos la vida. Pienso en el apóstol Pablo, quien a pesar de enfrentar persecución, encarcelamiento y numerosas dificultades, pudo escribir desde la prisión: he aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4, versículo 11. Su corazón contento le permitió experimentar un banquete continuo incluso en las circunstancias más difíciles. Por otro lado, pensemos en los israelitas en el desierto después del Éxodo. A pesar de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud y de recibir el maná diariamente, su descontento los llevó a experimentar sus días como difíciles y a añorar volver a Egipto. Este versículo nos desafía a cultivar un corazón contento, no basado en las circunstancias externas, sino en nuestra confianza en Dios y en su bondad. ¿Cómo podemos desarrollar ese tipo de contentamiento que nos permite experimentar un banquete continuo, incluso en medio de las dificultades? El versículo 16 nos trae otra perla de sabiduría. Mejor es lo poco con el temor del Señor, que el gran tesoro donde hay turbación. Este versículo nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en nuestra relación con Dios. Me hace pensar en la viuda que dio sus 2 moneditas en el templo. Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Su ofrenda, aunque pequeña en términos materiales, era grande a los ojos de Dios, porque venía de un corazón que temía al Señor. En contraste, pensemos en el rico insensato de la parábola de Jesús, que acumuló grandes riquezas pero no era rico para con Dios. Su gran tesoro solo le trajo turbación cuando se enfrentó a la realidad de la muerte. En nuestra sociedad materialista,
Este versículo nos desafía a redefinir lo que consideramos riqueza. ¿Estamos persiguiendo tesoros terrenales a expensas de nuestra relación con Dios? ¿O estamos contentos con lo que tenemos, sabiendo que el temor del Señor es el tesoro más valioso? El versículo 17 continúa con esta línea de pensamiento. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Este versículo subraya la importancia de las relaciones y el ambiente emocional sobre las posesiones materiales. Pienso en la historia de Ruth y Noemí. Aunque vivían en la pobreza, rebuscando en los campos para conseguir comida, su relación estaba llena de amor y lealtad. Su comida de legumbres era más satisfactoria que cualquier banquete lujoso porque estaba sazonada con amor. Por otro lado, pensemos en la familia de Jacob. Aunque tenían abundancia material, el favoritismo de Jacob hacia José creó un ambiente de odio entre los hermanos, llevando a años de dolor y separación. Este versículo nos desafía a examinar nuestras relaciones y prioridades. ¿Estamos poniendo más énfasis en la acumulación de bienes materiales o en el cultivo de relaciones amorosas? ¿Cómo podemos crear un ambiente de amor en nuestros hogares y comunidades, incluso si nuestros recursos son limitados? Llegamos al versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Este versículo nos recuerda la importancia del autocontrol y la paciencia en nuestras interacciones con los demás. Me hace pensar en Moisés, quien a pesar de liderar a un pueblo rebelde y quejumbroso, a menudo intercedía por ellos ante Dios con paciencia y compasión. Su capacidad para tardar en airarse evitó muchos conflictos y apaciguó muchas rencillas. En contraste, pensemos en Sansón, cuya ira incontrolada lo llevó a tomar decisiones impulsivas que eventualmente lo destruyeron. Su tendencia a promover contiendas lo alejó del propósito de Dios para su vida. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales y la comunicación instantánea pueden fomentar reacciones rápidas e irreflexivas, este versículo nos desafía a cultivar la paciencia y el autocontrol. ¿Cómo podemos ser pacificadores en lugar de promotores de contiendas en nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades? Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos otra sección rica de Proverbios 15. Cada versículo es como una mina de oro espiritual, llena de sabiduría práctica para nuestra vida diaria. Les animo a que tomen tiempo para meditar en estas verdades, para aplicarlas a sus vidas y para buscar la guía del Espíritu Santo en cómo vivirlas. Recuerden, la sabiduría de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser sal y luz en este mundo. Que estas palabras transformen nuestros corazones y nos ayuden a reflejar más plenamente el carácter de Cristo en nuestras vidas. Antes de concluir esta sección, les invito nuevamente a compartir en los comentarios cómo estos versículos han hablado a sus corazones. ¿Qué verdad les ha desafiado más? ¿Cómo planean aplicar esta sabiduría en su vida diaria? Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos veremos en la próxima y última sección, donde concluiremos nuestro estudio de Proverbios 15. Que Dios los bendiga. El versículo 19 nos presenta una interesante comparación. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Esta metáfora nos muestra cómo nuestra actitud y nuestras decisiones pueden hacer que la vida sea más difícil o más fácil. Pienso en José, quien a pesar de enfrentar numerosas dificultades, ser vendido como esclavo, falsamente acusado o encarcelado, mantuvo una actitud diligente y recta. Su camino, aunque no fácil, se convirtió en una calzada que lo llevó a una posición de gran influencia y le permitió salvar a muchos. Por otro lado, recordemos a los espías que Moisés envió a explorar Canaán. 10 de ellos, por pereza y falta de fe, vieron el camino hacia la tierra prometida como un seto de espinos insuperable, lo que resultó en 40 años de vagar en el desierto para todo el pueblo. Este versículo nos desafía a examinar nuestra actitud hacia la vida y el trabajo. ¿Estamos permitiendo que la pereza
nos haga ver obstáculos insuperables donde Dios ve oportunidades? ¿O estamos caminando con rectitud, confiando en que Dios allanará nuestro camino? Pasemos al versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Este versículo nos recuerda la importancia de honrar a nuestros padres y el impacto que nuestras decisiones tienen en ellos. Me hace pensar en Samuel, quien desde joven sirvió en el templo y creció en sabiduría, trayendo alegría no solo a sus padres, sino a todo Israel. Su vida de obediencia a Dios fue una fuente de gozo para quienes lo criaron. En contraste, pensemos en Absalón, cuyas acciones necias y rebeldes no solo menospreciaron a sus padres, sino que trajeron gran dolor y conflicto a toda la nación. En nuestra sociedad actual, donde a menudo se menosprecia la sabiduría de las generaciones anteriores, este versículo nos desafía a valorar y honrar a nuestros padres. ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias que traigan alegría a nuestros padres y honren el legado que nos han dejado? El versículo 21 dice: La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Este versículo nos muestra el contraste entre una vida guiada por la necedad y una guiada por el entendimiento. Pienso en el hijo pródigo de la parábola de Jesús. Al principio, encontraba alegría en su necedad, despilfarrando su herencia en una vida desenfrenada. Pero el hombre entendido de la parábola es el hijo que enderezó sus pasos y regresó arrepentido a su padre. También me recuerda a Daniel, quien en su juventud en Babilonia enderezó sus pasos al decidir no contaminarse con la comida y el vino del rey. Su entendimiento lo llevó a tomar decisiones sabias que lo honraron a él y a Dios. Este versículo nos desafía a examinar lo que nos trae alegría. ¿Encontramos placer en cosas necias que al final nos perjudican, o estamos buscando el verdadero gozo que viene de caminar en la sabiduría de Dios? Avancemos al versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este versículo subraya la importancia de buscar consejo y no confiar solo en nuestro propio juicio. Pienso en Roboam, el hijo de Salomón, quien rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo imprudente de sus jóvenes amigos. Esta decisión llevó a la división del reino de Israel. Por otro lado, Nehemías buscó el consejo de muchos al reconstruir los muros de Jerusalén, lo que llevó al éxito de su misión a pesar de la gran oposición. En nuestra era de individualismo, este versículo nos desafía a valorar la sabiduría colectiva. ¿Estamos dispuestos a buscar y escuchar el consejo de otros, especialmente de aquellos que tienen más experiencia y sabiduría? ¿Cómo podemos crear una comunidad de consejeros sabios a nuestro alrededor? El versículo 23 nos dice: El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Este versículo nos recuerda el poder de las palabras dichas en el momento oportuno. Me hace pensar en Abigail, cuyas palabras sabias y oportunas evitaron que David cometiera un acto de venganza contra Nabal. Sus palabras no solo trajeron alegría a David al ayudarlo a evitar el pecado, sino que también salvaron muchas vidas. También pienso en las palabras de Jesús a la mujer samaritana en el pozo. Sus palabras, dichas en el momento preciso, transformaron no solo la vida de esta mujer, sino la de toda su aldea. Este versículo nos desafía a ser conscientes de nuestras palabras y a buscar la sabiduría para saber cuándo y cómo hablar. ¿Estamos usando nuestras palabras para traer alegría y edificación a otros? ¿Estamos atentos a las oportunidades para hablar una palabra oportuna? Llegamos al versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol abajo. Este versículo nos presenta una poderosa imagen de la vida guiada por la sabiduría como un camino ascendente. Pienso en Enoc, de quien se dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, versículo 24. Su vida de entendimiento y comunión con Dios lo llevó literalmente hacia arriba, apartándolo de la muerte. En contraste, pensemos en Coré y sus seguidores, cuya rebelión contra la autoridad de Moisés los llevó a descender vivos al Seol. Su falta de entendimiento los condujo por un camino descendente hacia la destrucción.
Este versículo nos desafía a considerar la dirección de nuestras vidas. ¿Estamos en un camino ascendente, creciendo en sabiduría y acercándonos más a Dios? ¿O estamos permitiendo que la falta de entendimiento nos lleve por un camino descendente? El versículo 25 nos recuerda la justicia de Dios. El Señor asolará la casa de los soberbios, mas Él afirmará la heredad de la viuda. Este versículo nos muestra el contraste entre cómo Dios trata a los orgullosos y a los humildes. Pienso en Nabucodonosor, cuya soberbia lo llevó a la locura y a perder temporalmente su reino. Pero cuando se humilló, Dios lo restauró. Por otro lado, recordemos a Ruth, una viuda humilde cuya heredad fue afirmada por Dios de manera maravillosa, convirtiéndola en antepasada del rey David y del Mesías. Este versículo nos desafía a examinar nuestros corazones en busca de orgullo y a cultivar la humildad. ¿Estamos construyendo nuestra casa sobre la base del orgullo y la autosuficiencia? ¿O estamos dependiendo humildemente de Dios? Avancemos al versículo 26. Abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las palabras de los limpios son agradables. Este versículo nos recuerda que Dios no solo mira nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y palabras. Me hace pensar en David, quien oró: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos». Salmo 139, versículo 23. David entendía la importancia de tener pensamientos puros ante Dios. Por otro lado, pensemos en los fariseos, a quienes Jesús reprendió por tener corazones llenos de maldad, a pesar de su apariencia exterior de rectitud. Sus pensamientos eran una abominación para Dios, aunque sus palabras parecían piadosas. Este versículo nos desafía a cuidar no solo nuestras acciones y palabras externas, sino también nuestros pensamientos internos. ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestra mente y purifique nuestros pensamientos? El versículo 27 nos advierte: «Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá». Este versículo subraya las consecuencias negativas de la codicia y la importancia de la integridad. Pienso en Acán, cuya codicia no solo le trajo destrucción a él mismo, sino que también alborotó a toda la nación de Israel. En contraste, pensemos en Daniel, quien rechazó los regalos del rey Belsasar, manteniendo su integridad y viviendo para ver la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. En nuestro mundo, donde la corrupción y el soborno a menudo se ven como el costo de hacer negocios, este versículo nos desafía a mantener nuestra integridad a toda costa. ¿Estamos dispuestos a rechazar las ganancias injustas para mantener la paz en nuestro hogar, ya sea nuestra familia, nuestro lugar de trabajo o nuestra comunidad? Llegamos al versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Este versículo nos recuerda la importancia de pensar antes de hablar. Me hace pensar en Esdras, de quien se dice que había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla. Esdras 7, versículo 10. Esdras pensaba cuidadosamente antes de enseñar y liderar al pueblo. En contraste, pensemos en los falsos profetas que Jeremías enfrentó, quienes derramaban palabras sin pensar, llevando al pueblo por mal camino. En nuestra era de comunicación instantánea y redes sociales, este versículo nos desafía a ser más reflexivos en nuestras palabras. ¿Estamos tomando tiempo para pensar antes de hablar o publicar? ¿Nuestras palabras reflejan un corazón justo o estamos derramando cosas que podrían dañar a otros? El versículo 29 dice: «Lejos está el Señor de los impíos, pero Él oye la oración de los justos». Este versículo nos recuerda la importancia de la justicia en nuestra relación con Dios. Pienso en la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano orando en el templo. El publicano, reconociendo su pecado y buscando la misericordia de Dios, tuvo su oración escuchada. El fariseo, en su autojusticia, estaba lejos de Dios a pesar de su posición religiosa. Este versículo nos desafía a examinar nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo de una manera que nos acerca a Él? ¿Confiamos en que Él escucha nuestras oraciones no por nuestros méritos,
sino por su misericordia y por la justicia de Cristo que nos es imputada. El versículo 30 nos trae una hermosa imagen. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Este versículo nos habla del poder de la alegría y las buenas noticias. Me hace pensar en la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. La luz de sus ojos, al ver a su Maestro vivo nuevamente, debe haber alegrado sus corazones más allá de lo que podamos imaginar. Y ciertamente, la buena nueva de la resurrección ha confortado los huesos de innumerables creyentes a lo largo de la historia. Este versículo nos desafía a ser portadores de alegría y buenas noticias. En un mundo a menudo lleno de malas noticias, ¿cómo podemos ser esa luz de los ojos para los demás? ¿Cómo podemos compartir la buena nueva del Evangelio de una manera que verdaderamente conforte y fortalezca a quienes nos rodean? Llegamos al versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Este versículo nos recuerda la importancia de estar abiertos a la corrección y la instrucción. Pienso en Timoteo, quien escuchó y aplicó las enseñanzas de Pablo, convirtiéndose en un líder efectivo en la iglesia primitiva. Su disposición a escuchar las amonestaciones de la vida lo llevó a morar entre los sabios. Este versículo nos desafía a cultivar un espíritu de humildad y apertura al aprendizaje. ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando otros nos corrigen o nos dan consejos? ¿Vemos estas amonestaciones como oportunidades para crecer en sabiduría? El versículo 32 continúa esta línea de pensamiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Este versículo subraya las consecuencias de rechazar o aceptar la disciplina. Me recuerda a Saúl, quien repetidamente rechazó la corrección de Samuel, menospreciando así su propia alma y perdiendo eventualmente su reino. En contraste, David, aunque cometió graves errores, estuvo dispuesto a escuchar la corrección del profeta Natán, mostrando entendimiento y arrepentimiento genuino. Este versículo nos desafía a ver la disciplina y la corrección no como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer. ¿Cómo respondemos cuando somos corregidos? ¿Estamos dispuestos a escuchar y aprender o nos resistimos y nos justificamos? Finalmente, llegamos al último versículo del capítulo, el 33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad.